ser uno de los que de alguna forma, pues nosotros como oftalmólogos consideramos de, pues tiene una importancia realmente por la frecuencia que existe en los pacientes, ¿no? Actualmente, pues el glaucoma está considerado como una enfermedad que incluso en algunos países, pues prácticamente un problema de salud pública por la cantidad de gente que pudiera o que puede estar afectada por este padecimiento. Entonces, vamos a ver las generalidades más importantes para, pues, saber qué es lo que ustedes tienen que saber con respecto al glaucoma. Bueno, y algunas cosas que, pues, de alguna forma nos sirven como una guía de manejo, una guía de referencia, y que, pues, bueno, para el paciente puede marcar la diferencia entre tener estabilidad o tener una secuela o una incapacidad visual permanente y lo más importante, o sea, irreversible, ¿verdad? Entonces, para que se genere glaucoma, hay varias teorías, pero pues básicamente todas van a tener cierta relación directa con la presión intraocular. A veces cuando estamos en consulta nos preguntan o llegan los pacientes y nos dicen, es que en algún lugar o en algún momento un médico me dijo que tenía presión ocular. Entonces recuerden, la presión ocular pues es normal, o sea, todos tenemos presión ocular, de lo contrario pues nuestro ojo no tendría tono. Pero bueno, pues básicamente cuando nosotros perdemos cierta estabilidad de esa presión es cuando podemos empezar a tener problemas con el glaucoma. Entonces, nuestra presión ocular de forma habitual pues nos va a existir para que haya una función normal del ojo, para evitar que se colapsen las paredes por las presiones externas del ojo. También nos va a ayudar a que se lleve a cabo una correcta perfusión de los tejidos. Todo esto, pues, mediante un proceso de producción y obviamente si hay una producción debe haber un drenaje, ¿verdad? De lo contrario, entonces sí vamos a perder ese equilibrio. Entonces recuerden, pues, en la parte de la presión intraocular, quien va a participar directamente en el mantenimiento de la presión, pues es el humor acuoso, que es un líquido transparente con características similares al plasma y que de alguna forma pues también nos va a servir como un elemento óptico, es decir, cuando entran nuestros rayos de luz directamente y a través de la córnea, pues van a llegar directamente a lo que es la siguiente estructura, que es el humor acuoso y de ahí al cristalino y de ahí al humor vítreo hasta que pues prácticamente converjan en la parte central de la retina, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que su presencia y su producción pues nos va a funcionar como un mecanismo pues de incluso de nutrición para estructuras como el cristalino y la cara posterior de la córnea, que es en donde van a estar en contacto directo, ¿no? Ahora, si nos preguntan, porque estas normalmente pues son preguntas de exámenes, ¿en dónde se producen o dónde se lleva el proceso de generación del humor acuoso? Pues es a nivel de los procesos ciliares. Específicamente es el epitelio pigmentado de los procesos del cuerpo ciliar. Entonces va a llevarse una formación y por una difusión pasiva y una filtración activa, pues nos va a mantener el equilibrio. Hay diferentes, dependiendo de los libros que leamos, bibliografías en donde nos marca que el promedio de producción es de 2.5 microlitros. Aquí dice ml, pero son microlitros. Y pues se van a acumular tanto en la cámara anterior y una parte en la cámara posterior. Ahorita más adelante vamos a ver pues unas imágenes como para que nos quede más claro y no solamente manejemos los términos y ustedes se los tengan que imaginar. Entonces, pues prácticamente esta es una imagen donde nos muestra prácticamente una anatomía de un ojo, pues como todos tenemos, ¿no? Aquí está la parte de la córnea, después en esta zona se encuentra el limbo esclerocorneal, después aquí está la cámara anterior, que es el espacio entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior de la pupila o del iris, y a través de la pupila pues vamos a tener al cristalino. Nuestra zona de producción del humor acuoso va a ser a nivel del cuerpo ciliar. Después de que terminamos de la estructura del iris, la zona de transición que sigue pues va a ser a través del cuerpo ciliar. En este cuerpo ciliar es donde van a estar presentes las fibras o el epitelio pigmentado que se va a encargar de esa producción. Entonces, toda esta producción se lleva a cabo aquí y entonces, como decíamos, por difusión activa y filtración pasiva, nos va a llenar tanto parte del polo posterior o la cámara posterior
y también nos va a llevar a cabo pues, la presión mediante la regulación y el mantenimiento de lo que es la cámara anterior como tal. Todo esto pues va a estar lleno de tumor acuoso. Y pues básicamente la filtración va a ser un proceso activo mediante la malla trabecular que está localizada después de que termina la zona de transición de la córnea. Entonces, pues básicamente en esta estructura o en esta fotografía anatómica o de la anatomía del globo ocular, pues resumimos todo lo que es el sistema anatómico relacionado con la producción del humor acuoso. Y como veíamos en la diapositiva, o sea, pues prácticamente nos va a servir para que todas las estructuras tengan un tono, mantenga las paredes en su lugar, evite el colapso del ojo y de la misma forma, pues funcione como un elemento óptico y nos favorezca la producción de la visión. Ahora, en relación a la filtración pues básicamente va a jugar un elemento muy importante, porque un ojo que no tiene una buena filtración, entonces pues prácticamente va a hacer que la producción de humor acuoso nos incremente esa presión ocular. Recuerden, hay una regla que dicen que lo que se produce es lo que se debe de consumir. De lo contrario, entonces va a haber una disregulación y con esto pues una alteración, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando tenemos un elemento que por alguna razón hace que se filtre de más y la producción pues se mantenga constante, pues entonces el ojo va a perder también cierta tensión ocular y se va a ir a la hipotonía ocular. Entonces, pues prácticamente aquí, de forma resumida, tenemos con un incremento así en cuanto a la importancia, las formas del drenaje del humor acuoso. Nuevamente repetimos, aquí es a nivel del epitelio ciliar, se produce el humor acuoso así como se ve la flecha amarilla, por la difusión activa se va a ir a través del cristalino hacia la parte anterior, o a la parte de la cámara anterior, y va a haber dos mecanismos de drenaje. El primero es uno, a través de la malla trabecular, que es esta línea que ahora vemos de forma mucho más amplia, y que pues no es otra cosa que pequeñas microfibrillas que están pues entrecruzadas y pues bueno, van a estar semiabiertas, ¿no? Y el segundo sistema de drenaje va a ser la vía uveoescleral, es decir, tenemos pequeños vasos epiesclerales, me pueden relacionado con lo que es la circulación escleral, entonces tenemos pequeñas venas esclerales que de alguna forma cuando llega, pues nos van a servir como vía de drenaje adicional a esta malla trabecular. Entonces, pues toda la generación así, y producción y drenaje pues está representada con estas dos vías, la vía trabecular y la malla uveoescleral, las cuales pues van a ser de importancia porque a través de estas es donde vamos nosotros a tener los mecanismos de acción para el control del glaucoma o el control de la presión ocular. Entonces, en forma general, como definición, la presión intraocular pues va a ser la resultante entre la cantidad de humor acuoso que se produce y la cantidad que se filtra. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Que la producción de humor acuoso es totalmente necesaria para mantener una presión intraocular normal, o la que consideramos como normal, el mantenimiento de las paredes en su lugar y con esto pues llevar a cabo el funcionamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tenemos una presión ocular adecuada? Bueno, pues si se eleva, entonces nos va a dar problemas relacionados con una compresión. Aumenta la presión y nos va a dar una compresión a nivel de lo que es las fibras nerviosas. Y lo contrario, si tenemos una hipotensión, entonces la presión baja y algunas estructuras como son la capa uveal que tiene un flujo vascular muy grande, también se pueden llevar, pues digamos, pueden llevar alteraciones por el incremento del flujo, porque no hay nada que contenga así, pues básicamente bajo control ese flujo vascular. Ahora, como les comentaba, la anatomía del ángulo, el ángulo es la zona en donde se va a estar drenando el humor acuoso. El ángulo camerular, que es parte de nuestra estructura más importante para comprender la fisiopatología del glaucoma, pues a veces escuchamos que tiene variedades en donde el ángulo es cerrado, que son las variedades de glaucoma de ángulo cerrado, o en donde el ángulo se encuentra abierto, en donde tenemos nuestras variedades de glaucoma de ángulo abierto. Entonces, todo va a depender pues prácticamente de la anatomía fundamental y básica de esta zona, especialmente en lo que se refiere a la malla trabecular. Si el ángulo está cerrado o está ocluido totalmente, entonces se le va a llamar como un ángulo estrecho o un ángulo cerrado.
Y esto pues va a ocasionar que como el ángulo se cierre, no haya drenaje y entonces la presión se incremente, como les he dicho al inicio, y pues en este caso pues produciéndonos una alteración de un ángulo estrecho, ¿no? Y pues básicamente y anatómicamente la diferencia es muy sencilla. Aquí tenemos el ejemplo de un ángulo cerrado, y aquí vamos a tener el ejemplo de un ángulo abierto. La diferencia es totalmente anatómica. Esto quiere decir que pues prácticamente las estructuras del iris se van a adosar a la cara posterior de la córnea y van a cerrar todo este sistema de malla trabecular, incluyendo el sistema uveoescleral o de las venas uveoesclerales, así como vemos acá. Si por alguna razón tenemos una oclusión, por ejemplo, en la pupila, en donde la producción de humor acuoso haga que la cara posterior del iris se abombe y entonces nos ocluya la vía de drenaje, pues entonces se va a llevar a cabo o se va a presentar un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, para los efectos así anatómicos, la diferencia es así, totalmente anatómica. Cuando nosotros escuchamos una variedad de ángulo cerrado, pues esto quiere decir que nuestro ángulo está ocluido. Y cuando nosotros escuchemos que hay una variedad de ángulo abierto, pues quiere decir que entonces la falla está en otro mecanismo, pero nuestro sistema de drenaje se encuentra, pues digámoslo así, o sea, pues, anatómicamente bien, o sea, sin alteraciones, ¿no? Y es en donde pues prácticamente empezamos a hacer o a tomar ciertos criterios para poder establecer el diagnóstico de glaucoma. ¿Alguien me puede decir qué leyeron con respecto a la definición de glaucoma? ¿Qué es el glaucoma? A ver, de acuerdo a lo que hemos visto, o sea, y lo que hayan leído o lo que ustedes conozcan por clases anteriores o a veces, Pues es cuando hay mucha presión intraocular. ok, sí, 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 mucha presión intraocular, ok. ¿Alguien más que nos complemente la definición? Porque pues obviamente en base a las características anatómicas ya vimos que hay dos variedades, una en donde el ángulo es normal y una donde el ángulo es cerrado. Mucha presión intraocular normalmente la encontramos en las variedades en donde el ángulo va a estar ocluido. ¿Sí? Pero ¿qué otra definición o qué otra cosa complementaria podemos agregar a esa definición? Que hay un daño al nervio óptico por la presión. Exactamente, o sea, que hay un daño en la presión, que hay un daño en el nervio óptico secundario pues a diferentes factores, entre ellos pues sí, la presión ocular. Normalmente nuestra presión ocular, dependiendo igual de la radiografía, va a tener ciertos rangos. Como les decía, todos los ojos tienen presión intraocular. No hay uno que no tenga, porque de lo contrario sería un ojo que no tendría tono, ¿verdad? Que no tiene tono. Entonces, en un estado así normal y en un paciente que no tiene glaucoma previo ya diagnosticado, entonces nuestra presión ocular va a ir aproximadamente en un rango de 10 a 20 milímetros de mercurio, 11 a 21 milímetros de mercurio, y después de ahí, pues ya se considera que el paciente tiene un cuadro de hipertensión ocular. La hipertensión ocular, como ahorita me decían, una presión alta, no siempre es equivalente a glaucoma. Por ejemplo, o sea, si llega un paciente a consulta y nosotros detectamos que tiene 23 de presión, no quiere decir que en automático ya necesariamente se esté afectando por glaucoma, sino más bien que tiene un estado de hipertensión ocular que definitivamente si no se trata y no se vigila, pudiera evolucionar hacia un daño del nervio óptico que nos ocasione entonces, ahora sí, un glaucoma, ¿sí? Entonces, dentro de, como parte de nuestra definición, pues básicamente una de las características más importantes es que para que tengamos glaucoma debe haber un daño en el nervio óptico, ¿sí? Y esto puede ser llevado a cabo, como decían, por aumento de la presión, pero también hay pacientes que tienen degeneración del nervio óptico, aunque no tengan una presión alta. Entonces, esto, cuando se empezó a detectar pacientes que de alguna forma se veía que no tenían niveles de presión por arriba de lo normal, sin embargo desarrollaban alteraciones y enfermedad del nervio, pues entonces entró la variedad de glaucoma de tensión normal. Entonces, esto hizo pues que básicamente nuestra definición cambiara, porque anteriormente glaucoma era
una enfermedad del ojo en el cual había un daño en el nervio secundario a la presión ocular. Pero cuando vieron que las variedades de glaucoma de tensión normal eran frecuentes, pues entonces nuestra definición cambió. Actualmente el glaucoma se considera como una neuropatía del nervio óptico. ¿Por qué una neuropatía? Porque sí, o sea, el nervio óptico empieza a tener un daño funcional, que se caracteriza por un daño en el campo visual y que puede estar acompañada de incremento de la presión intraocular. A veces les pregunto en el examen que si el glaucoma o uno de los métodos de detección del glaucoma es la disminución de la agudeza visual, pues la respuesta es no, porque realmente, o sea, los pacientes pueden tener una agudeza visual normal, ver 20/20 o mejor, y tener un daño de glaucoma. Entonces, esa es una de las características importantes de esta enfermedad, en las que el paciente pues debe ser sometido a un tamizaje después de cierta edad, y antes de lo que nos marca las guías de práctica clínica, que son 40 años, si es que tuviera un factor de riesgo, cierta sintomatología visual inespecífica, especialmente si está relacionada con factores hereditarios, o sea, que genéticamente pues tengan familiares en línea directa con enfermedades de este tipo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en algunos lugares como Estados Unidos es la segunda causa de ceguera después de la retinopatía diabética. ¿Sí? Y como les comentaba, el problema de esta enfermedad es que es una ceguera irreversible. Hay algunas otras patologías en las que la ceguera es reversible y entonces, pues operando, podemos volver a tener una función visual pues dentro de lo que cabe normal o por lo menos muy, muy buena, ¿no? En el caso del glaucoma, todo lo que se dañe secundario a una pérdida del nervio, pues va a ser irrecuperable, ¿no? Hasta el momento no hay técnicas, no hay cirugía, no hay trasplante, no hay nada que nos regenere esas fibras nerviosas. Entonces, el paciente que tiene una ceguera secundaria a esta enfermedad va a ser un paciente pues ciego totalmente, ¿no? Entonces, en México, bueno, las estadísticas son diferentes. No hay como tal un seguimiento tan estrecho como en países de primer mundo, pero se calcula que un gran porcentaje, hasta una tercera parte de los pacientes, pues no tiene ni siquiera así, ni siquiera los datos y sospecha para que se cuide de estas enfermedades, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos factores de riesgo, que es lo que ustedes iban a detectar, porque el glaucoma desafortunadamente en sus etapas iniciales e intermedias se caracteriza porque a veces, y la mayor parte de las veces, no da ningún tipo de sintomatología. La detección se hace, una, cuando van de forma intencional a una revisión oftalmológica, o dos, cuando ya pues prácticamente comienzan con alguna sintomatología visual que normalmente pues ya nos arroja cambios importantes, cambios avanzados, ¿no? Ahora, en relación a la fisiopatología relacionada con el incremento de la presión ocular, pues es que nos va a dañar la cabeza o la vasculatura en la cabeza del nervio óptico. Entonces, obviamente, al tener mucha presión, la circulación va a llegar con más dificultad, entonces va a ocasionar isquemia de las fibras nerviosas y pues con esto una muerte prematura de esas fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, este es nuestro nervio óptico. En base a las fotografías que hemos visto, a ver si me pueden describir, por favor, cómo se describe un nervio óptico o qué le ven. A ver, Milagros. No, doctor, no sabría describirlo. Por ejemplo, este es el nervio, ¿sí? Ujú. Entonces, pues básicamente a nivel del nervio vamos a tener una emergencia de vasos, en donde va a salir una arteria, va a salir una vena, y de ahí pues se van a formar múltiples arcadas, tanto en la parte así temporal como en la parte nasal, en el cuadrante superior y en el cuadrante inferior. Y después de ahí los vasos principales pues se van a ir ramificando para darle la circulación a la parte de la retina, ¿sí? Pero normalmente de donde emergen va a ser a través del nervio óptico. El nervio óptico pues es normalmente circular, con una coloración entre amarillo y naranja, y en donde emergen nuestros vasos va a ser una zona que le vamos a conocer como una excavación, que no es otra cosa más que un agujero en donde nos va a conectar la parte vascular tanto dentro como fuera del ojo. Entonces, esta zona por la que entra es nuestra excavación papilar y esta zona va a estar rodeada
por este tejido que es un poquito más amarillo, un poco más naranja, que son las fibras nerviosas. Entonces, nuestro glaucoma va a estar centrado directamente en estas fibras nerviosas. Cuando nosotros empezamos a tener cambios a nivel de este nervio y destrucción de estas fibras, entonces lo que vamos a detectar anatómicamente son excavaciones más amplias de lo que tenemos, por ejemplo, aquí. Aquí si nosotros vemos, pues los bordes, la fotografía está un poco pixelada por el aumento, pero aquí lo que vamos a tener, pues básicamente es una papila naranja con una excavación central, una emergencia de vaso central, y la excavación, pues más o menos en unas 3 de décimos. Ahora, por ejemplo, nosotros para hacer una detección, seguimiento y estudio de los pacientes, lo que hacemos es dividir este nervio óptico, así como si fuera un pastel, y lo vamos a partir en 10 rebanadas, tanto verticales como horizontales. Entonces, en base a estas 10 rebanadas, en estas 10 partes, nosotros hacemos una estimación de cuál es la excavación que tenemos, por ejemplo, para este paciente. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, más o menos si consideramos una rebanada acá, 2 acá, 3 acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos aproximadamente entre 3 y 4 décimos de excavación, ¿sí? Entonces, es la zona en la que prácticamente está emergiendo la parte vascular. Entonces, tener 3 o 4 décimos es lo que está considerado como en un paciente normal que no tiene glaucoma, ¿no? Y pues de ahí, pues básicamente vamos a tener la clasificación general. Cuando alguien les pregunte, ¿cómo se clasifica el glaucoma? Bueno, pues el glaucoma se clasifica en 2 tipos. Glaucoma primario y glaucoma secundario. Y dentro de la clasificación del glaucoma primario, entonces ahora sí vamos a tener el de ángulo abierto, el de ángulo cerrado y el glaucoma congénito. Porque independientemente de la presentación más habitual que es en los adultos arriba de 40 años, pues también vamos a tener variedades en los que el glaucoma congénito pues afecta a una cantidad de la población afortunadamente pequeña por una alteración en la formación de las estructuras oculares, en donde no hay un adecuado desarrollo ahí de lo que es la malla trabecular, y entonces el paciente va a nacer con datos de glaucoma. Entonces, este está clasificado o considerado como los tipos de glaucoma primario. Después siguen la clasificación de los glaucomas secundarios. Este secundario, pues básicamente va a ser secundario a muchas causas. Por ejemplo, por trauma. Hay algunas ocasiones que los pacientes utilizan esteroides de forma crónica y nos pueden inducir un glaucoma. Hay pacientes que dejan, por ejemplo, evolucionar cataratas y entonces se produce un glaucoma por el cristalino por un efecto mecánico de compresión. El glaucoma prácticamente de esta variedad se va a caracterizar el del cristalino porque pues básicamente la catarata se va haciendo dura y ya no deja circular el humor acuoso a través de lo que es la zona de adosamiento entre el iris y el cristalino. Entonces se vuelve duro y nos limita la circulación. Entonces es un glaucoma secundario a un cristalino cataratoso, ¿sí? Hay algunas otras enfermedades, por ejemplo la uveitis, que también nos pueden ocasionar algún problema en la circulación ahí por tanta inflamación. Recuerden que la uveitis pues, va a formar células, ya sea células inflamatorias en la cámara anterior o también la formación de proteínas, que son los signos que se veían ayer de Flair y Tyndall. Entonces estos pueden obstruir la circulación del humor acuoso y ocasionar también un glaucoma uveítico. Glaucoma pigmentario por la formación de mucho pigmento ahí a nivel del iris. Hay otro por pseudoexfoliación y así, o sea, por realmente otros secundarios a cirugía ocular y otros a tumores intraoculares. Entonces, las causas de secundario pueden ser muy amplias, pero no se les olvide, la clasificación general de glaucoma es glaucoma primario y glaucoma secundario. Ahora, dentro de los más frecuentes, el que digamos, abarca entre el 60, 70 o hasta el 80%, pues va a ser el glaucoma de ángulo abierto. ¿Sí? Normalmente este se detecta entre los 40 y los 50 años y es un proceso crónico y al mismo tiempo progresivo. Y como les comentaba, una de las características es que la mayor parte de estas variedades es asintomático o indoloro. Y en algunos pacientes que producen síntomas, pues son totalmente inespecíficos
en los que pues muchas de las veces no les llama como la atención el acudir a una valoración. Entonces, en relación a la fisiopatología del ángulo abierto, pues vamos a tener normalmente una retención o un incremento de la presión por retención de humor acuoso que nos va a ocasionar lesión al nervio y pérdida de la visión, que es lo que veíamos en la otra diapositiva. Y ahora sí, factores de riesgo. Muchas de las veces recuerden que el glaucoma pues, es una enfermedad ocular que es muy difícil poder detectarla, especialmente cuando nos hablan que hay una pérdida del campo visual. Aunque nosotros hemos visto clases, incluso en neurología, donde hay campos visuales por confrontación, en donde pones y le haces maniobras para, pues más o menos detectar hasta dónde alcanza a ver el paciente, pues son pruebas muy subjetivas, ¿no? Entonces, nosotros a nivel de lo que es la atención primaria en la salud, lo que debemos de hacer detección es de los factores de riesgo para poder desarrollar este tipo de enfermedades. Entre ellos, uno de los más importantes es la historia familiar. Si el paciente en algún momento acude con ustedes por alteraciones así de la función visual, en el que vea cosas extrañas, en los que vea basuritas, la pregunta relacionada con la historia familiar de glaucoma es muy importante, porque si el paciente tiene historia positiva, entonces realmente es muy probable que su sintomatología visual inespecífica sea secundario a una evolución de glaucoma. El segundo, pues la diabetes, que es una enfermedad pues, crónica, desmielinizante, también pues básicamente con una frecuencia bastante elevada y que de alguna forma por la pérdida o la desmielinización de las fibras nerviosas y las alteraciones del endotelio vascular, pues va a ser más susceptible a que la presión intraocular pues nos dé un papel o un riesgo de desarrollar daño en estas fibras nerviosas. Después también está escrito que la miopía elevada nos puede dar el desarrollo de un glaucoma de ángulo abierto. La enfermedad vascular sistémica, pues igual, enfermedades sistémicas vasculares pues también hacen que como todo se genere en la circulación del nervio óptico, también haya una afección directa hacia esa cabeza del nervio. La edad avanzada, la raza negra, es más frecuente en hombres y también los procesos de arteriosclerosis. Entonces, pues básicamente ustedes qué van a ver, pues enfermedades, ¿sí? Historia de diabetes mellitus y la presencia de una historia familiar positiva para esta enfermedad. Entonces, si el paciente les dice que tiene familiar cercano con glaucoma que requirió cirugía o aunque no requiere cirugía, pues entonces son pacientes que deben ser sometidos a un tamizaje diagnóstico para poder determinar si el problema que tiene está relacionado con glaucoma o es realmente alguna otra cosa. Entonces, esto no lo olviden porque pues prácticamente ustedes son a veces el primer contacto con estos pacientes, ¿no? Muchas de las veces se subestima y les dicen, ah, no, sí, se le va a pasar. Si vea los de colores, pues acuéstese, duérmase y al otro día va a estar como si nada. Entonces, porque muchas de las veces tomamos la agudeza visual y pues tienen agudezas visuales normales, pero pues básicamente no hay que olvidar que la historia familiar juega un papel importante. Y a nivel oftalmológico, uno de los factores de riesgo también que son muy importantes, pues es la hipertensión ocular. Como les comentaba hace ratito, si llega un paciente el cual a la hora de ser valorado tiene una presión ocular arriba de lo que está considerado como el rango normal, pues entonces el riesgo de desarrollar glaucoma es alto. De hecho, esos pacientes son sometidos ya a un tamizaje. Por ejemplo, paciente de 40 años llega con nosotros a consulta y le encontramos como dato así en la exploración una hipertensión ocular arriba de 22 o de 23, pues básicamente lo que hacemos es solicitar estudios funcionales para determinar si tiene o no tiene alguna afectación por esto. Pero ahora, ¿cuáles son los síntomas inespecíficos? Porque pues realmente son los que pudiéramos en algún momento detectar mediante el interrogatorio, ¿no? Entonces, uno, los pacientes pueden referir que tienen una visión empañada ocasional. A veces también pensamos que pudiera ser por falta de lentes o que pudiera ser secundario a un proceso de catarata, ¿no? Pacientes que tienen arriba de 50, 60 años, pues también van a tener una afección frecuente, común, por formación, aunque sea inicial de catarata, que también puede, pues prácticamente participar en la sintomatología habitual, ¿no? Pero recuerden, o sea, si el paciente tiene factores de riesgo, hay que mandarlo a tamizaje.
Ahora, en casos más avanzados sí hay pacientes que pueden referirnos que ya solamente ven bien en el centro, pero que a los lados como que no detectan bien los objetos o que ven empañoso o que ven borrado o que ven así como si estuviera sucio. Entonces también son pacientes que de alguna forma deben ser sometidos a una valoración o un tamizaje ya para esto. A veces los pacientes nos refieren que ven anillos de colores alrededor de las luces y por supuesto hay quienes desarrollan un poquito de cefalea, dolores de cabeza. Entonces, pues prácticamente son sintomatología habitual, ¿no? Ahora, este es un ejemplo de los pacientes que tienen una progresión y que se detectan pues ya en estadios avanzados. Pacientes con visión normal y pacientes que tienen visión en túnel, aunque pues prácticamente tal vez vean de forma un poquito más empañada u oscura o gris el resto de los objetos, pero de alguna forma ese campo visual pues ya se está afectando. Si nosotros, por ejemplo, sentamos a un paciente para hacer un examen de agudeza visual, es posible que por la visión central conservada, pues tenga una visión de 20/20 o 20/25, ¿no? Y pues básicamente pasar por alto así el diagnóstico de glaucoma, ¿no? Pero bueno, hay diferentes métodos para diagnosticarlo. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos para glaucoma tenemos 4. Estos sí, apúntenlos, ¿sale? Que son 1, la tonometría; 2, la oftalmoscopía; 3, la gonioscopía; y 4, la campimetría. A grandes rasgos, ahorita vamos a ir viendo cada uno, pero la tonometría nos habla de la presión ocular, ¿sí? Presión alta, sospechoso de glaucoma. Oftalmoscopía quiere decir que nosotros vamos a visualizar de forma directa el nervio óptico. ¿Qué quiere decir? Sentamos al paciente, le ponemos gotas para dilatar pupila y nosotros analizamos clínicamente cómo se encuentra ese nervio óptico. Si el nervio, como veíamos en la diapositiva que les pregunté a su compañera, tiene algunos datos en donde se ve irregular, donde la excavación se ve más amplia, pues entonces también lo vamos a considerar como que tiene datos sospechosos. La gonioscopía es la medición o la valoración clínica del ángulo camerular. Lo que decíamos, ángulos estrechos o ángulos cerrados. Y la campimetría, pues es la realización de un estudio funcional. Normalmente son campimetrías automatizadas que nos van a decir cómo se encuentra el campo visual periférico. Entonces, prácticamente para que nosotros tengamos el diagnóstico certero de glaucoma, actualmente uno de los parámetros más importantes y que nos va a dar el diagnóstico definitivo es la campimetría, ¿sí? Si nosotros llegamos, revisamos al paciente y tiene presión elevada o por arriba de los límites, entonces se considera sospechoso. Si nosotros agarramos y revisamos al paciente y lo que encontramos es que anatómicamente tiene alteraciones del nervio, entonces también lo consideramos como sospechoso. Si nosotros revisamos el ángulo camerular y vemos que tiene un ángulo cerrado o semiestrecho, pues también lo consideramos como sospechoso. Pero definitivamente el diagnóstico definitivo va a ser basado en el estudio funcional de la campimetría, porque este nos va a hablar de forma funcional cómo se encuentra el campo visual periférico. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Doctor, todo bien. Entonces, criterios diagnósticos, pacientes que tengan hipertensión ocular, ¿sí? Ahora lo que decían, como definición, si ustedes me ponen que es una hipertensión ocular o un incremento de la presión, pues recuerden que no siempre. Un paciente hipertenso ocular solamente es sospechoso, ¿sí? Se clasifican como sospechosos de glaucoma hasta realizar el estudio campimétrico. Si el estudio campimétrico es normal, entonces al paciente solo se le vigila de forma estrecha, dependiendo de los niveles, y pues básicamente en cuanto a empezar a detectarse algún daño en el campo visual, pues entonces ya se trata como glaucoma. A veces hay pacientes que dicen, o hay compañeros que también nos dicen, ya sea generales o de especialidad, cuando uno está haciendo la residencia. ¿Y por qué no iniciar tratamiento profiláctico, no? Si viene un paciente que tiene 22 de presión y no tiene daño en el campo visual, ¿por qué no iniciar tratamiento con antiglaucomatosos? Ah, bueno, pues la respuesta es porque los tratamientos antiglaucomatosos son, 1, para toda la vida; 2, son caros; y 3, también tienen efectos adversos.
¿sí? Entonces, por eso es que no se les inicia tratamiento profiláctico. El tratamiento únicamente está indicado para los pacientes que tienen daño en el campo visual, ¿sí? Obviamente, si hay un paciente que tiene 30 de presión, bueno, eso ya es otra cosa, ya dependerá, pero quien cursa apenas con datos incipientes de hipertensión ocular, pues entonces hay que vigilar y estudiar, ¿no? El siguiente método de diagnóstico, lo que les decía, determinar si la agonoscopía hay un ángulo abierto o hay un ángulo normal. El tercero, con la oftalmoscopía, pues ver cómo se encuentra la excavación. Aquí realmente la excavación, pues les digo, es algo muy relativo porque nuestra raza latina, en forma general, tiene la tendencia a tener papilas o nervios ópticos amplios. Entonces hace que la cantidad de sospechosos de glaucoma pues sea muy común, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos cambios que no son comunes. Por ejemplo, cuando realizamos oftalmoscopía y vemos una simetría papilar, ¿qué quiere decir? Que tiene una papila amplia y una no tan amplia, entonces también es un dato de sospecha para poder mandar el tamizaje y detección del glaucoma. Y por supuesto, les decía, el cambio más importante son